Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Padre, en esta mañana nos centramos en ti, Jesús, porque tú al fin y al cabo eres nuestro protagonista. Ayuda a que este tiempo sea edificante para cada uno de nosotros en nuestra vida y ayúdame con las palabras que voy a usar para que puedan calar a lo más profundo de las vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y a la hora de estudiar la Biblia no lo podemos hacer muy a la ligera, porque cogemos y tenemos la tendencia a veces de este es mi versículo favorito, esta es la escritura que más me gusta, y tenemos el error quizás de hacerlo de forma muy individual y puede pasarnos factura si no lo hacemos con ciertas pautas. La Biblia es un libro, no me cabe duda, inspirado por Dios, pero quizás el matiz o la cuestión sería cómo se produce esa inspiración. Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. De alguna manera Lucas hace de investigador, pero a la vez escribe testimonios que pululan en el aire acerca, lo que se llama el querigma, de los hechos tangibles, innegables de Dios. Cristo ha venido y él recopila para alguien bastante importante una información. Entonces, lo que tenemos que ver que cuando cogemos el túnel de la historia y nos vamos hacia atrás, tenemos que ir quitando cosas. No nos desprendemos enseguida de Internet, no había televisión, luego ya no hay coches, ya no hay tantas y tantas cosas. Entonces, cuando nos metemos en la Biblia, aunque no es un libro histórico, sí tiene ciertas referencias. Sí hay que respetar los géneros que marca. Sí hay que respetar quién escribe y por qué, y a quién escribe y por qué. Cuál es el destinatario, cuál es el énfasis, cuál es la identidad en la carta. Y hay muchas y muchas maneras de diferenciar. No es lo mismo un libro profético que un libro sapiencial. No es lo mismo un libro antes del Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Entonces, cuando yo siempre pongo un mismo ejemplo, si pues pasados 500 años, que yo creo que ya alguno de aquí no estaríamos, y alguien investigara, porque va a presentar una tesis, y dice, a ver cómo fue el partido de fútbol de la final de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Barcelona. No voy a decir nada más. Claro, este investigador, si es bueno, no iría solo a ver el Marca, porque el Marca, lógicamente, tiene una postura bastante tendiente hacia favorecer al Madrid. Ni iría al Sport y diría pues solamente a esa postura porque favorece al Barcelona. Si es bueno, tendría que coger a alguien neutral. Es lo mismo cuando leemos la Escritura. Tenemos que fijarnos en el contexto donde se forja, cómo se hizo. Y hoy vamos a hablar de los libros sapienciales, pero sobre todo algo que me encanta, que cada vez le estoy sacando más jugo, que es el libro de Job. Porque nos podría durar una semana hablando de él y no le sacaríamos todavía la profundidad que tiene, ¿no? Los libros sapienciales podemos situarlos sobre el 7 al 3 más o menos antes de Cristo. Y tenemos que retroceder bastante en la historia y desprendernos de muchas cosas que nos cuesta a veces. A veces cogemos, leemos la escritura y nos imaginamos ahí a Job metiéndose en internet. No puede ser. No había tantas herramientas, ni facilidades, ni comodidades, ni los cultos eran iguales, ni había baterías, ni alababan de esta manera.
era otro tipo de culto. El sapiencialista es alguien que se sitúa, un sabio o sabios, un conjunto de sabios, que se sitúan siempre al lado de los palacios de los reyes, a veces pagados por los reyes, para que digan lo que el rey quiere. Otras veces, como denuncian los profetas, a pesar de que les pagaban, ellos dicen, no, yo sé a quién estoy sirviendo y yo soy objetivo total. Tenemos que ver que la Biblia ha sido recopilada y transmitida por años y no siempre, porque no había imprenta, ha podido ser meticulosamente traspasada. Y ha habido en esto muchas manos, pero la grandeza de Dios reside, esa inspiración que os decía al principio, reside en que Dios, usando humanos sencillos, que no tienen por qué ser cristianos, entre comillas, o no tienen que ser gente que totalmente cree en Dios, porque se ha hecho muchas veces en contextos paganos, pero edificaban y entonces los recopiladores la tienen que reorientar para que sirva a una generación que la tenemos que edificar. Por ejemplo, si hay en la librería de CLC algún libro que se mete contra el Espíritu Santo, más tarde o más temprano, la FEREDE, que intenta reorganizar lo que edifica hoy día a nuestra iglesia, lo va a desechar. Ese papel es lo que hacen a lo largo de la historia los que velan, y lo velan apasionadamente porque creen en Dios, para que lo que salga aquí en el canon edifique, construya, sea inspirado. Quien inspira no es otro que Dios, no dictando al que dice, a ver, dicta Moisés y copia Moisés. No. Hay veces que se usan figuras y por ejemplo el de Eclesiastés, aparentemente en los primeros capítulos era una manera, una figura literaria que ponerse como si fuera Salomón para que tuviera mejor tirada. Si dice que si alguien escribe hoy un día un libro y dice que se llama Pedro Pérez, pues no tiene mucho auge. Pero si dice es pues un bestseller, pues entonces dice, le voy a hacer más caso. Eso es lo que han hecho los sabios a lo largo de la historia. Y hay algo que me encanta en los sapienciales. ¿Por qué? Porque se desprenden de la parte religiosa que tanto daño hace a la Iglesia, y en un momento dado donde hay crisis en la sabiduría, saben decir, ojo Iglesia, Dios no lo podemos domesticar, Dios no es una fórmula donde yo meto ciertos rituales y entonces me va a favorecer porque estoy cumpliendo mi parte del pacto, como los va a indicar el Pentateuco, el Deuteronomio. Y en el mundo de Job, lo que podemos ver es que todavía no ha aparecido ni ápice de Cristo. Y tenemos que pensar más atrás. Y no puede basar su justicia retributiva, a la que vamos a ver, en que un día Cristo me va a juzgar, porque no lo conoce, porque ni siquiera en la cultura ha aparecido, ni aparece de momento. Luego aparecerá. Pero bendición para nosotros, no para Job, que no puede levantar su causa y decir, ojalá conociera a Cristo. Él vendría y me juzgaría. Entonces, mientras Proverbios se interesa, más bien es una especie de refranero útil para esa época, que coge la Iglesia y lo pone en plan edificante porque es moral, aplicable a la sociedad, pero útil, porque puede expresar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo pone como un marco dentro del pacto. Proverbios y Salmos. Podemos ver Proverbios y Salmos como referencias donde yo puedo meterme ahí y decir, tengo un salmo que me dice, alaba al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, que lo puede haber editado un salmista,
un levita dentro del templo o tengo a alguien que me expresa ¿dónde estás tú, Señor? Porque no te veo, no te siento. Los impíos prosperan y yo no prospero. Entonces tengo un colchón, un margen para poder expresar, para poder lamentarme como tienen las lamentaciones. Lo bueno de los libros sapienciales es que me dan un margen permitido por esas figuras sapienciales que me permiten descubrir mis caretas delante de Dios. Y cuando vemos Eclesiastés, vemos a alguien escéptico total que dice todo es vanidad. Todo en lo que os basáis es vanidad. Cada día que hago esto, sí, es bueno, es importante, pero es vanidad. Y habla de cosas también religiosas. Sin embargo, hay que entender una cosa. Todo el libro Proverbio, Salmos, pone en el mismo marco. El temor del Señor es la sabiduría. Vemos un escéptico, sí, pero siempre con un marco cristiano, temiendo a Dios. Nunca se sale de ese marco. Pero llegamos a Job. Y Job y Eclesiastés, mientras Proverbios y Salmos pueden decir, mirad, hacer la vista atrás y ver Deuteronomio como nos indica que esto son leyes de pacto. Y si tú te portas bien, te va a ir bien. Pero si tú te portas mal, te va a ir mal. Eso hasta entonces era lo que tenían. Era una relación con Dios que veían que diciendo, cuando yo me porte bien, tengo la victoria asegurada. Pero llegaron de alguna manera a tener un Dios a su antojo. Es como si a Dios le hubieran cogido, le hubieran sentado en una mesa y ahora dices, tú te sientas ahí porque eres uno más junto con el hombre. Y vas a hablar cuando te digamos. Y lo hacemos hoy día. Y hay mucho que podríamos hablar de las partes comunes que tenemos con los libros sapienciales. Me encanta Job, porque primero tenemos que ver que es cielo y tierra en aquella época están tan alejados. Hay una separación tan grande. El cielo es lo puro, lo bello, lo perfecto, y la tierra es lo humano, lo imperfecto. Y Job lo que va a decir, he probado, como sería Proverbios, he probado, como serían los Salmos, he probado a realizar fielmente mi pacto, mi parte del pacto, y no me vale. Tiene que haber algo más. Porque esa medicina de pacto, yo la he hecho. El libro de Job es universal desde el principio porque el autor coge la figura de Job y no la hace israelita, la hace fuera de la promesa. Y le llama justo y perfecto. Y no lo llama solo el autor. Dios, en el versículo 1 al 8, ¿has visto a alguien tan perfecto como mi siervo Job? O sea que ya no solo reconocido por el hombre, es reconocido por Dios. Parece que el autor, o nos da a entender por el contexto del libro, que sabía perfectamente lo que era sufrir. Sabía lo que era clamar a Dios y tener años de silencio. Seguramente sabía lo que es ser repudiado injustamente por amigos. Y de ahí sale esta historia. La figura de Satán todavía no está establecida. Vemos a un Satán que es como un consejero todavía, un hijo ahí de Dios que entra en el cielo y puede hablar con Dios, etc. No hemos pasado el Nuevo Testamento donde ya se le archiva, o los ángeles incluso se les ve todavía como figuras superiores, están en esa esfera celeste, superiores al hombre.
Y cuando Dios prueba a Job, y me voy a saltar toda la parte del libro porque casi todos o el 99% lo conocéis, cuando Dios prueba a Job y le quita hijos, y le quita ganado, y le quita posesiones, y le quita todo, y le da una cosa, una enfermedad. Entonces llegan los amigos y le ven de lejos y dice que ni le reconocen y se ponen a llorar con él 7 días y 7 noches. Yo te pregunto, si tú tienes un amigo que está con dolor, ¿paras 7 días y 7 noches a su lado, llorando con él, callado? No me contestes, que yo sé que tenemos ahí grandes esfuerzos. Pero no es un amigo superficial, no es una caricatura de amigo, no es que dijeron lo falso y les tachamos de arriba abajo. Ellos representan la justicia retributiva, que es el marco donde figura Job. Y la justicia retributiva, vuelvo a repetir, lo que decía es lo que ellos tenían. Si tú te portas bien, Dios te va a prosperar y tu vida será magnífica y tendrás hijos y tendrás mil cosas. Pero si te portas mal, tendrás enfermedades, etcétera, etcétera. Cuando ya pasan 7 días, hay un amigo de Job que le contesta y él mismo reconoce, Elifaz, en el capítulo 4, al principio, él mismo reconoce diciendo, mira, dice, si probáremos a hablar, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, le habla de Job, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían, etcétera, etcétera. Él reconoce en Job un hombre perfecto, es un amigo, pero curiosamente es como nosotros cuando pasamos una prueba. No es lo mismo una prueba que dura una tarde que una prueba que dura una semana. No es lo mismo una prueba que dura una semana que una prueba que dura un año. No es lo mismo una prueba que dura un año a una prueba que dura años y a lo mejor toda la vida. Job tenía, creo, razones para quejarse. Y Job, lo bueno que tiene, de alguna manera el autor consigue meternos en Job y decir, este es el representante del hombre. Le vamos a elegir representante de hombre para decirle a Dios por qué sufre o eres capaz de permitir el sufrimiento de un inocente. Y de alguna manera, yendo rápido, lo que Job primero habla con los amigos, y cuando sus amigos no pueden ni siquiera consolarle, porque enseguida le llevan a decir, vale, sí, ya está bien lo que tú dices, pero Dios es perfecto, porque el cielo, recordar, es perfecto. Algo malo tienes que haber hecho para que Dios te castigue, para que Dios te haya puesto en esta condición. Y lo que ellos quieren hacer muy religiosamente es encajonar a Dios y decirle, Dios, te polarizo, solamente sabes decir, si este es bueno, bendito eres, y si este es malo, fuera. Y a veces pensamos así. Y los sapiencialistas lo que te dicen, alto, Dios no es así. Dios es más amplio, Dios es soberano, y yo no lo puedo pedir que se siente en el banquillo de los acusados. Y no puedo decirle, Dios, sé juez. Porque Job, en un momento determinado, donde ya está cansado de que la mujer le diga, pero todavía retienes tu integridad, aunque en realidad lo que le está traduciendo en esa escritura es, todavía estás guardando el pacto. Y el pacto consistía no ir a un templo, porque todavía el templo no estaba. Era rociarse de ceniza, ponerse un saco que rascaba, era incómodo, y días clamando delante de ese Dios. Y sus amigos hacen con él lo mismo.
pero continuamente le están aconsejando y le están diciendo, no, Dios es justo y tú algo habrás hecho. Y cuando Job ya salta porque está cansado de no entender que los amigos le puedan dar una salida o un respiro, va a Dios y le dice, yo no me he equivocado, maldigo el día en que nací, etcétera, etcétera. Y se pone delante de Dios diciendo, ojalá se sentara en esa silla. Yo hablaría y le diría mis porqués. Y como un símil, yo te digo hoy, ¿cuáles son tus porqués? ¿Cuál es tu causa injusta? La que crees por la que estás pagando injustamente y le achacas a Dios que la ha producido. ¿Cuántas veces elevamos causas que ni siquiera la fuente es Dios? Para allá va. ¿Cuál es la justificación que yo le doy a mi dolor delante de Dios? ¿A qué altar transporto esa queja? ¿Busco amigos? ¿Me escuchan? ¿Realmente me escuchan? ¿Me dan una respuesta fácil? Mira, léete 1 de Juan, capítulo tal, tal, tal. 3 Ave Marías, Padre Nuestro, tal. Cada uno hace. En un mundo de pactos, en un mundo muy simplista, donde el hombre se ha hecho protagonista y ha mermado a Dios y le ha encerrado a Dios hasta meterle en una caja, hasta meterle en una cárcel, para que hable o no hable dependiendo de si apruebo el examen, o me da una novia, o me da un trabajo, o pasa algo que yo razone como correcto. Y eso es lo que protesta con todas sus fuerzas el libro de Job. Job dice, Dios es más grande que una justicia retributiva. Dios está por encima de la sabiduría mínimamente aceptable, que es la humana. Y Dios no se sienta en la silla, porque entonces el autor de Job sería verle a Dios muy pequeño. Dios viene como una teofanía, viene como un torbellino. Y vamos a ir a Job capítulo 38. Han pasado 3 rondas de amigos, respuestas de Job, luego subida de Job hacia Dios, y ahora Job, el protagonista de la historia, aparece. Y yo quiero que tú metas tu mente dentro de ti. Nadie te va a ver cuando estés a solas, cuando te quites la máscara que le pones delante de Dios, cuando puedas razonar y decir, un momento, aparco la razón también y pongo también mi corazón. ¿Por qué estoy sufriendo en esta situación? ¿Voy al altar de el por qué? O como diría Conchita, voy al altar de hazme saber cuál es tu voluntad. Hazme entender. Todos los seres humanos, todos, cristianos y no cristianos, y una de las llaves para comunicarnos con el mundo de fuera, el mundo pagano, al que hemos machacado hasta la saciedad, porque nosotros hombres, no Dios, hemos hecho un muro tan inseparable, tan visible, para que yo, humano perfecto, privilegio de Dios, hasta aquí llega el paraguas, y todos los de aquí fuera. Y reducimos a algo así como, si yo oro por ti y haces la oración, ¿te salvas? Cuidado, porque no somos Dios, ni somos el Espíritu Santo. Y hay que meter la mano dentro, realmente, y saber dónde estamos. Y dejar a Dios que sea Dios, que es lo que hace Job.
¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y va dirigido a ti, al Job que hay en ti. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Etcétera, etcétera. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Podrás tú atar los lazos de la Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Etcétera, etcétera. 40:1-2. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Y Job, que no he respondido personalmente porque no le contesta a su pregunta, porque Dios es mucho más grande, le contesta con preguntas. Y le va a llevar al desierto. ¿Sabrás tú cómo funciona el desierto? Y le va a llamar a la profundidad del mar. ¿Sabrás tú cómo funcionan las profundidades del mar? ¿Sabrás tú los misterios del nacimiento de la nieve? ¿O cuando picotean los cachorrillos pío, pío, pío y tienen hambre, tú te preocupas? ¿Sabes tú lo que es Leviatán? ¿Sabes tú lo que es Bemot? ¿Sabes tú lo de constelaciones? ¿Qué sabes tú? Y entonces Job hace: lástima que nos cueste tanto callar delante de Dios. Job le lleva ahí precisamente porque le quiere decir una cosa. Job, te llevo donde tú no tienes el control, donde no hay animales domésticos sobre los que tú puedas tener control. Yo no te estoy hablando de un gato al que amansas y viene y le acaricias. Yo no te estoy hablando de un perro, te estoy hablando de Leviatán. Cosas que son de caos, que en el Antiguo Oriente, donde se forja este libro, eran fuerzas que venían contra la creación, en esa mitología que ellos entendían. Y le habla de cosas donde el hombre no puede controlar, y le lleva a un punto donde dices: Job, tú no puedes saber todo. De eso me encargo yo, porque yo soy Dios. Yo soy el creador de la tierra. Y yo soy soberano. Y ese es nuestro Dios. Es un Dios soberano. Y nuestra boca tiene que aprender a callar. Y tenemos que, dentro de ese margen, tener sabido que efectivamente Dios nos permite, como le permite a Job, patalear, luchar, pero siempre en este contexto. No nos vamos como cuando a mí me quitó una novia de adolescencia y le dije: si tú eres un Dios de amor, ¿cómo me quitas a mi novia? ¿Qué es lo que más quiero? ¿Me voy a ser ateo? Pues ateo. Y hacemos esas pataletas. Y nos tiramos días y meses y años, pero fuera del contexto vital, y es que Dios es soberano. Y si permite mi escenario actual tal como esté, que yo no lo sé, tú y Él sabes, tienes un lugar para ir y arrodillarte y decir: Dios, hazme entender. Ojalá Job hubiera podido tener la visión de tener un Cristo que ha venido a rescatarlo. Vamos a ponernos de pie. Y
voy a pedir a los músicos que ya vayan pasando. Pero a modo de conclusión, el libro de Job nos indica que existe el sufrimiento del inocente. Existe. No por ser cristiano te va a situar, como algunos dicen, en el camino de rosas, donde jamás conocerás ni enfermedad, ni problemas, ni luchas. Mentira. Existe. Y nadie está exento. Dios, por supuesto, es soberano. Y a Él tengo que clamar. El hecho de tener una enfermedad, un problema, un dolor, ser con cualquier tara que tengas, no te quita del amor que Dios te tiene, porque Él es responsable de su creación. Estés donde estés, por muy amargado que estés, siempre puedes ver con Dios. Nosotros le hemos conocido a Cristo. Somos privilegiados. El sapiencialismo deja que Dios sea soberano. Vamos a cerrar los ojos. Señor, como hombres te pedimos perdón por las veces que te hemos achacado a ti culpabilidad de nuestras circunstancias. A veces somos nosotros quienes nos metemos en problemas y luego intentamos ofrecerte ciertos cultos baratos, cargados de religiosidad, para que nos alivies. Te hacemos la pelota. Creemos que por venir a la iglesia todos los domingos y fiestas de guardar ya merecemos más que el que no viene. Creemos que tenemos ventaja delante de ti porque nos portemos bien. Ayúdanos a entenderte, Dios. Ayúdanos a expresarnos delante de ti, libremente y sin caretas, sin máscaras religiosas, que como tú en la Escritura incorporas a creyentes y a no creyentes, y les buscas y les sigues buscando, te pedimos que rompas nuestras barreras religiosas y que podamos llevarte a creyentes y no creyentes. Gracias, Dios. Gracias, Dios, un día más, y te somos agradecidos por el pacto. No lo ridiculizamos, lo seguimos tratando de hacer, con la ventaja de que Job también se identificó con Cristo, en su dolor, en su desfiguración, en tantas y tantas cosas. Ayúdanos, Padre. Yo te pido, si estás aquí hoy con dolor, frustrado, con cierta soledad, dásela a Dios. Deja que Dios sea Dios soberano y haga en ti lo que Él quiera y hasta donde Él quiera. Pero tengo la certeza de que Él tiene el control en el trono, porque Él está sentado en el trono. Amén.